Jesús nunca perdonará un pecado que no confieses. Dice, si confesamos nuestros pecados, mira en 1 de Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, Jesucristo que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces vemos aquí que el diablo pasa 24 horas acusando a la gente en todo el mundo, especialmente a los creyentes. Y Jesús está todo el tiempo orando por nosotros y tratando de cubrirnos. Pero Él solo puede ayudarnos si somos honestos. No puede ayudarnos si buscamos excusas para nuestro pecado. Y cuando salgas de aquí, recuerda que vas a un mundo donde este ministerio está en marcha en todas partes. El ministerio de la acusación y el ministerio de la intercesión. Me gustaría comenzar leyendo un versículo en Isaías, capítulo 55. Aquí hay una verdad muy simple que nos ayudará grandemente si la recordamos siempre. Y se encuentra en los versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esa es una verdad muy importante que debemos recordar siempre. Porque incluso como cristianos, suceden muchas cosas en nuestras vidas que no podemos explicar. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no me ha sanado? A pesar de haber orado durante tantos días, ¿por qué murió mi hijo? ¿O por qué esta enfermedad incurable está afectando a mi hijo? La respuesta está aquí. Dios dice, mis caminos no son sus caminos. Y si puedes creer lo que dijimos ayer y lo que hemos considerado en estos últimos días, un padre amoroso nunca le dará nada malo a sus hijos. Si le pide pan, no le dará una piedra. Dios es mejor que el mejor padre terrenal. Así que cuando pedimos, a veces no sabemos qué es lo que realmente nos conviene. Y la diferencia entre la manera de Dios de hacer las cosas y la mía, y entre el pensamiento de Dios y el mío, es tan grande como la distancia del cielo y la tierra. Así que les diré honestamente que he sido cristiano, como he dicho, durante 66 años, pero hay muchas cosas que no puedo entender. No puedo entender por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo. No puedo entender por qué tantos pobres son tan explotados por los ricos. ¿Por qué tantas personas son esclavizadas? ¿Por qué niños son secuestrados y vendidos en prostitución? No en decenas, sino en miles. Y en mi corazón me enojo cuando leo lo que le están haciendo a los niños pequeños. Y digo, ¿hasta cuándo, Señor? Tendremos que esperar hasta que todo esto sea puesto en orden. Pero sé una cosa con todo mi corazón, que un día todas estas cosas serán corregidas. Y cuando Jesús regrese y vea la explicación completa de todo lo que sucedió en la tierra, no solo desde la época de Adán, sino desde la creación de los ángeles. ¿Y por qué permitió que Satanás existiera? ¿Por qué permitió que tantos ángeles se convirtieran en demonios porque se rebelaron contra él? ¿Y por qué permitió que esos demonios tuvieran acceso a la tierra para atormentar, poseer y destruir a la gente? Hoy no sé la respuesta.
Pero sé una cosa, Dios es un Dios bueno y sus caminos son perfectos. Su sabiduría es muy superior a la mía. Es igual con nuestros hijos pequeños. Algunas de las decisiones que tomamos como padres, nuestros hijos no las pueden entender. Por ejemplo, todos hemos tenido la experiencia de llevar a nuestro hijo pequeño al primer día de clase de preescolar. Y en la India, a los niños los llevan al preescolar desde los 3 años. El niño no sabe que lo dejarán allí todo el día. Y la madre se va mientras él llora pensando, ¿por qué mi madre me deja aquí? ¿Voy a estar en este lugar extraño? No conozco a nadie. El niño llora y la madre se va. Un día el niño entenderá que la madre buscaba lo mejor para su hijo. Cuando crezca, se gradúe y consiga un buen trabajo, entenderá por qué a los 3 años su madre lo dejó allí en lugar de llevárselo a casa. Ese es un pequeño ejemplo. Un adulto puede entender muchas cosas que un niño no puede. Los niños no pueden entender por qué les ponemos inyecciones o por qué les obligamos a tomar medicinas amargas. Esas son pequeñas pruebas de que así como un niño no entiende a un adulto, nosotros que pensamos que lo sabemos todo, en realidad somos como niños comparados con Dios y sus caminos son perfectos. Así que he llegado a una conclusión correcta y precisa. Los caminos de Dios son perfectos y Él perfecciona nuestro camino. Y por muy espiritual que me vuelva, no sabré las respuestas a todo en esta tierra. De hecho, con toda mi experiencia y estudio de las Escrituras, aún siento que solo entiendo una pequeña fracción de los caminos de Dios. Y por eso siempre es bueno tener esto en mente. Lo que quiero compartir muy brevemente con ustedes hoy es del libro de Zacarías. Espero que todos ustedes, hermanos y hermanas, tengan el hábito de leer el Antiguo Testamento. Hay algunas joyas preciosas en el Antiguo Testamento que tienen aplicación en el Nuevo Testamento. Zacarías es uno de esos libros maravillosos. Y este capítulo es uno de esos raros lugares del Antiguo Testamento donde se lee sobre Satanás. Verás, Satanás aparece en el libro de Génesis, en el libro de Job, en Primera de Samuel y luego en Zacarías, y eso es todo. Satanás no aparece mucho en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, desde la llegada de Jesús, Satanás y los demonios están por todas partes hasta el último libro del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Satanás no aparece mucho porque Dios no permitió que Satanás viniera al mundo hasta que Cristo viniera, porque la gente no sabría cómo manejarlo. Así que Dios permitió que los israelitas pelearan con los filisteos, los amorreos y los moabitas. Pero nunca les permitió confrontar a Satanás. La primera vez que Satanás confronta a una persona es cuando Jesús está en la tierra. Incluso en el libro de Job, Satanás no confronta a Job. La discusión es en el cielo entre Satanás y Dios. Después de que Satanás confrontó a Eva en Génesis capítulo 3, él no vuelve a aparecer ahí. Y Jesús confrontaba a Satanás todo el tiempo, porque era un hombre perfecto y Satanás le tenía miedo. Y luego, después de que Jesús venció a Satanás en la cruz, entonces Dios permitió que Satanás confrontara a los apóstoles, a Pablo y a todos nosotros en diferentes medidas. Me he encontrado en situaciones en las que tengo que tratar con una persona poseída por un demonio. Y luego que el demonio me habla, tengo que expulsarlo. Eso me ha sucedido más de una vez.
Así que Dios no permitió eso hasta que Satanás fue derrotado en la cruz. Es muy importante entender que Él no nos permitirá ser probados más allá de nuestra capacidad. Y es muy importante que todos sepamos que Satanás fue derrotado en la cruz. En Zacarías capítulo 3 leemos acerca de Josué, el sumo sacerdote, y piensa en Josué como una representación de ti y de mí. Y aquí hay una palabra, la palabra ángel. Ángel significa mensajero y es una imagen de Cristo. No es Cristo mismo, sino una representación de Él. Así que hay tres personas allí. Una representa a un creyente, Josué. La otra representa a Cristo. Y la otra es el diablo. Y el diablo está allí para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este hombre un tizón rescatado del fuego? Y aquí tienes una imagen de un creyente. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Ahora bien, el mejor creyente del mundo todavía tiene algo de pecado en él. Y el peor creyente del mundo también tiene pecado en él, solo que en diferentes medidas. Así que las vestiduras sucias representan el pecado. Quiero mostrarles un versículo en 1 Corintios capítulo 4 y luego volveremos a este pasaje. En 1 Corintios capítulo 4 leemos a Pablo dando su testimonio. Y recuerda que Pablo escribió esto unos 25 años después de haberse convertido. Y este es su testimonio. Mira qué vida tan fiel vivió. 1 Corintios capítulo 4, verso 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía. ¡Qué maravilloso testimonio! ¿Sabías que un cristiano íntegro siempre debería poder decir eso? Porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa. ¿Cómo es eso? No tengo conciencia de nada en mi contra, pero aún no soy declarado inocente. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Esto nos enseña un par de verdades muy importantes sobre cómo vencer el pecado. Cuando Él dice, no estoy consciente de nada en contra mía, está diciendo que conscientemente no está al tanto de ningún pecado que haya cometido y que no haya confesado ni recibido perdón. Pablo era muy cuidadoso. Tan pronto como era consciente de su pecado, lo confesaba y le pedía perdón a Dios, y era limpiado de inmediato. Debido a que él vivía así en constante arrepentimiento, podía decir, no estoy consciente de nada en contra mía. Todos deberíamos procurar vivir de esta manera. Tan pronto como me doy cuenta de algo, debo confesarlo inmediatamente, pedir al Señor que me perdone y la limpieza será inmediata. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que en cada momento de nuestra vida deberíamos poder decir, no estoy consciente de nada en contra mía. Si eres consciente de algo, confiésalo. Si heriste a alguien, ve y pídele perdón. Si no has perdonado a alguien, perdónalo inmediatamente. Vive siempre tu vida a este nivel. No estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa. ¿Por qué es eso? Porque solo vemos el 10% del pecado en nuestra vida. El 90% es lo que llamamos pecado inconsciente. Es decir, áreas de mi vida donde no soy como Cristo. El 90% de mi vida es así, pero Dios nos permite ver el 10%, y es en esa área donde Dios me pide confesar. Cuando el Espíritu Santo me convence, has hecho esto mal.
Inmediatamente pide al Señor que te perdone y te limpie con su sangre, y quedas limpio. Dios no te hace responsable de las áreas en las que aún no eres consciente. Un ejemplo práctico que me ha ayudado a entender esto es un cubo de hielo. Supongamos que pones un cubo de hielo en un vaso de jugo de naranja o de uva. Alrededor del 10% del hielo está por encima de la superficie. Eso es lo único que puedes ver. El 90% está oculto. Ese es un ejemplo práctico de lo que es el pecado consciente y el pecado inconsciente. Tú ves solo el 10% de los pecados en tu vida y eso es lo que debería mantenernos humildes. Porque hay muchos pecados en tu vida que no ves, como la parte del hielo que está debajo de la superficie. Pero si me ocupo de ese 10% superior, ¿qué quiero decir con eso? Confieso el pecado y le digo al Señor, te fallé, perdóname. Es como tomar un cuchillo afilado y cortar ese 10% superior del hielo. Pero después de eso, ¿sabes qué pasará? Un poco de hielo que estaba debajo sale a la superficie. De nuevo, solo ves un 10% y el 90% está oculto. Y el cubo de hielo se ha vuelto más pequeño. Y si te ocupas de ese 10% superior, otra vez un poco más sale a la superficie. Esta es la imagen perfecta del crecimiento espiritual. En el crecimiento espiritual voy descubriendo cada vez más pecados ocultos en mi vida. Cosas que no sabía que eran pecado, o que al principio pensé que no lo eran. Pero a medida me acerco al Señor, veo alguna cosa y digo, oh, esto es pecado. Y si no estás descubriendo cada vez más pecados en tu vida, significa que no estás cortando la parte superior del cubo de hielo. No estás lidiando con el pecado consciente. Por eso no estás descubriendo más. El crecimiento espiritual significa que descubres más falta de semejanza a Cristo en tu vida. Pecar no es parecerse a Cristo. Cualquier cosa que no sea como Cristo es pecado. Así que, por ejemplo, si tienes una actitud gruñona, no has lastimado a nadie, pero simplemente estás muy gruñón y amargado. Eso es falta de semejanza a Cristo. Puede que no lastimes ni hagas daño a nadie. Mucha gente nunca piensa en confesar eso como un pecado. Dicen, yo no lastimé a nadie. Pero es una deshonra para Cristo que una persona ande con el rostro triste, gruñón y enojado. Esa no es la voluntad de Dios. Jesús no anduvo así. Y si Jesús no anduvo así, entonces eso es no parecerse a Cristo. Y yo no debería ser así. Pensamos que el pecado solo se reduce a herir a alguien o hacerle algo malo. Pero es mucho más que eso. Así que algo que no es semejante a Cristo es pecado. Por ejemplo, está bien bromear entre nosotros, pero nunca hagas un chiste que Jesús nunca lo hubiera hecho. Creo que Jesús sí tenía sentido del humor. Piensa en cuando habló de tragar un camello y colar un mosquito. ¿Has leído cuando Jesús habló acerca de todo esto? ¿O de la paja en el ojo? Creo que es bastante gracioso. Así que no hay nada malo en el humor, siempre y cuando sea limpio y no haga daño a nadie. Pero si lastimo a alguien con el humor, entonces es pecado. Así que el crecimiento espiritual es cuando constantemente descubro más y más lo que está oculto en mi vida. Creo que ya han pasado 50 años desde que descubrí estas verdades del pecado consciente e inconsciente. En los primeros 16 años de mi vida cristiana, nunca conocí la diferencia entre estas cosas y podría haber crecido en muchas áreas, pero nunca tuve un padre espiritual que me guiara. Y cuando estas verdades se hicieron realidad en mi vida hace 50 años, decidí que dedicaría toda mi vida a enseñar a tantas personas en el mundo como fuera posible, por todos los medios, sobre cómo podemos crecer espiritualmente. Así que volviendo a Zacarías capítulo 3, aquí está Josué de pie ante el Señor, en vestiduras sucias, y eso puede incluir el pecado consciente e inconsciente. Miremos esto como pecado inconsciente. Él está sucio. Zacarías capítulo 3, verso 4. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí delante de él,
quítenle las ropas sucias. Y a Josué dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Eso representa la justicia de Cristo. Mira lo que sucede cuando confieso un pecado y reconozco, Señor, eso fue mi culpa. Escucha esto con atención. El único pecado que Dios no puede perdonarte es el que no confiesas. Si sigues culpando a las personas por tus pecados, tendrás esas vestiduras sucias sobre ti todo el tiempo. No estamos aquí para culpar a otros. Dios se encargará de la otra persona, pero tú tienes que confesar tu pecado. Incluso si el 90% de la culpa fue de la otra persona, tú confiesa tu 10%, nada más. Si una pareja tiene un conflicto y el 99% de la culpa es del esposo y el 1% fue culpa de la esposa, hermana, tú confiesa tu 1%, eso es todo. No tienes que confesar el 99% de tu esposo. Él tiene que tener su propia relación con Dios. Tú confiesa tu 1%. No te gloríes pensando que no eres tan mala como Él y que Él es 99 veces peor que tú. ¿Y qué? Tú todavía tienes un 1% de suciedad en ti. Confiesa eso y deshazte de ello. Y no busques la culpa en los pecados de los demás. Dios se encargará de ellos. Entonces el Señor dice que le quita las vestiduras sucias y lo viste con la justicia de Cristo. Y lo maravilloso que veo aquí es que todo esto sucede cuando Zacarías era un hombre joven. Este profeta era muy joven cuando el Señor lo llamó. Leemos eso en Zacarías 2, verso 4, donde el ángel dijo, corre, habla a ese joven. Y así sabemos que Zacarías era un joven y aún así podía ser profeta. Es algo maravilloso. Incluso en la era del Nuevo Testamento también algunos jóvenes se convirtieron en profetas. Es un llamado de Dios. Y cuando Zacarías vio a Josué de pie con vestiduras sucias y tuvo la visión del diablo acusándolo y a Jesús diciendo, quítenle las ropas sucias, ahora voy a vestirlo con ropas de gala. Mira lo que hace Zacarías. Él hace lo opuesto a lo que muchos creyentes hacen. Muchos creyentes tienen la costumbre de culpar a los demás, pero Zacarías dice, qué maravilloso que sus vestiduras sucias hayan sido quitadas. Deberíamos alegrarnos cuando algún hermano se vuelve un poco más espiritual de lo que era. Confiesa su pecado y es limpiado. Y Zacarías dice en el versículo 5, póngale también un turbante limpio en la cabeza. Este es el ministerio de hacer glorioso a tu hermano. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Un hermano que estaba en la inmundicia y que ahora ha venido al Señor. Ha sido limpiado con la sangre de Cristo y se ha hecho discípulo y es miembro de tu iglesia. Decir, quiero hacerlo aún más glorioso. El Señor ya le puso vestiduras limpias, pero yo quiero ponerle un turbante en la cabeza. ¿No es ese un ministerio maravilloso? Bendecir a una persona cuando llega a tu iglesia, hacerla sentir bienvenida y ayudarla a ser más espiritual de lo que es, ponerle un turbante en la cabeza, eso es hacer a mi hermano más glorioso. Porque vivimos en un mundo donde incluso los creyentes siempre están encontrando fallas en los creyentes y dicen, en esta persona veo algo malo, en otras áreas es muy bueno, pero veo un defecto en él. Tenemos ojos para todas esas pequeñas cosas, pero aquí veo algo maravilloso. Así que vemos aquí una imagen de lo que sucede en lo celestial. El diablo siempre está allí para acusar. Eso es una de las cosas que aprendemos aquí. Y si vas al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, lo ves expresado con más claridad. En los versículos 7 y 9, a Satanás se le llama dragón. El gran dragón, la serpiente, el diablo, Satanás. Se le dan muchos nombres. Y en el versículo 9 se le llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese es uno de sus títulos. En medio del versículo 9, engañador del mundo entero. Su ministerio hacia la gente del mundo es engañarlos. También engaña a los creyentes. Engaña al mundo entero y los creyentes están incluidos. Muchos creyentes son engañados por el diablo. Pero luego tiene un ministerio especial para ese pequeño grupo de creyentes en el mundo. El número de creyentes en el mundo probablemente sea menos del 1% de la población mundial. Y el diablo tiene un ministerio especial para este 1% de creyentes.
En este capítulo no solo se le llama engañador, sino también en el versículo 10 se le llama el acusador de nuestros hermanos, el acusador del mundo y el acusador de los creyentes. Así que el diablo siempre trata de encontrar faltas en los creyentes y no solo los acusa entre sí mismos ante otros, dice que los acusa delante de Dios. En otras palabras, el diablo tiene a todos sus demonios por todo el mundo, especialmente vigilando a los creyentes. Y si ve a un creyente haciendo algo malo, quizás ve a un hombre gritando o diciendo algo tonto a su esposa en casa cuando nadie más lo ve. Ese demonio está allí y de inmediato lo reporta. Y luego el diablo acusa a este hombre delante de Dios. El diablo va y dice, Dios, ¿ves a este hombre? Tú dices que es tu hijo y que ha nacido de nuevo. Él mismo dice que ha nacido de nuevo. Pero ¿viste cómo le habló a su esposa hace un momento? Dios, ¿lo vistes? Así es como acusa el diablo. Por favor, esposos y esposas, recuerden esto la próxima vez cuando se hablen el uno al otro y piensen que nadie escucha porque alguien sí está escuchando. Y no solo escuchando, alguien está acusando en ese momento. Tú piensas que nadie escucha, que tus hijos no lo oyeron. Claro, tus hijos no lo escucharon y nadie más a tu alrededor lo escuchó. Pero allí había demonios en esa habitación, demonios que inmediatamente lo reportaron a Satanás. Y Satanás te acusa delante de Dios diciendo, ¿tú llamas a esa persona tu hijo? Dios, míralo. Si piensas en eso, creo que serás un poco más cuidadoso la próxima vez en la manera que hablas o te comportas con las personas. Eso fue lo que vimos en el libro de Zacarías, a Satanás acusando. Y vemos que Jesús es el intercesor. Porque si esa persona, esposo, esposa o cualquiera, el Espíritu Santo lo convence inmediatamente y le dice, hey, esa no es la manera de hablarle a tu esposa, o esa no es la manera de hablarle a tu esposo. Y enseguida dice, Señor, lo siento, y pides perdón a tu pareja. Lamento que te haya dicho eso. Perdón por la forma en que te hablé. Inmediatamente Cristo te vestirá con su vestidura de justicia. Esto es real. No pienses que te estoy contando historias. Esto sucede en verdad. Es invisible, pero es real. Ese es el cuadro que leemos en Zacarías. Él está vestido porque Jesús intercede por él. Así que si el diablo es el acusador de los hermanos, leemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Así que imagina una escena en un tribunal, donde Dios es el juez sentado en su trono, y nosotros somos los culpables. Y ahí está el acusador, que nos acusa delante de Dios y dice, Él hizo esto, dijo aquella palabra grosera, miró esa imagen impura. Y Jesús está allí esperando para cubrirnos siempre y cuando, escucha bien, siempre y cuando confieses tu pecado. Jesús nunca perdonará un pecado que no confieses. Dice, si confesamos nuestros pecados, mira en Primera de Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, Jesucristo que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero si te quedas parado en el tribunal y no lo confiesas y el acusador te acusa ante el juez diciendo, esta persona hizo esto y actuó así, y tú intentas justificarte diciendo, no, fue por esta razón y por aquella. Entonces te quedas ahí culpable y condenado. Pero si dices, sí, es cierto, fallé, Señor, por favor, perdóname. Y además le dices a tu esposo o tu esposa, cariño, lo siento, te lastimé, por favor, perdóname. Y eres limpiado inmediatamente, y la justicia de Cristo se pone sobre ti. Esto puede parecer sencillo, pero no me importa repetirlo 10 veces, porque puede cambiar tu vida en tu hogar, en tu trabajo. Si lastimaste a alguien en la oficina, haz lo mismo.
Debes vivir de manera que la justicia de Cristo siempre esté sobre ti. Esto, como cristiano, te da tremenda autoridad y poder. No quiero vivir ni un solo momento de mi vida sin estar revestido de la justicia de Cristo, porque no tengo justicia propia. La justicia de Cristo debe cubrirme y es tan fácil lograrlo. Lo único que tengo que hacer es reconocer mi falta, confesarla y rectificarla. Si he robado algo, debo devolverlo. Si he herido a alguien, debo pedirle perdón. Aunque haya sido accidental, debo decir, lo siento, por favor, perdóname. Sé rápido para hacerlo y tengo un gran anhelo de vivir con la justicia de Cristo sobre ti, como ves en el libro de Zacarías. La justicia de Cristo sobre nosotros y una corona sobre nuestra cabeza, espiritualmente hablando. Y así es como debemos vivir cada momento de nuestra vida. Y es tan fácil, solo tienes que reconocerlo, pero a veces resulta muy difícil para la gente reconocer su pecado. ¿No has visto eso en los niños? Incluso en tus propios hijos. Hacen algo malo y tú les preguntas, y ellos dicen, no, mami, yo no lo hice, yo no lo hice. Pero tú sabes que lo hicieron, hasta que finalmente lo admiten. Y las personas adultas son así con Dios. Así que es muy importante ser rápido para confesar. Entonces, vemos aquí que el diablo pasa 24 horas acusando a la gente en todo el mundo, especialmente a los creyentes. Y Jesús está todo el tiempo orando por nosotros y tratando de cubrirnos. Pero Él solo puede ayudarnos si somos honestos. No puede ayudarnos si buscamos excusas para nuestro pecado. O si nos ponemos a argumentar como los niños, diciendo, pero Él lo hizo primero, o Él empezó. ¿Y qué si Él empezó? Tú también hiciste algo malo. Así que ya vimos cuál es el ministerio del diablo. Pero no sé si se dieron cuenta que en Apocalipsis capítulo 12 se menciona que su ministerio es de 24 horas. Creo que no les mencioné esa parte. Volvamos a mirar una vez más Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El acusador de nuestros hermanos, entre los versos 10 y 11, el acusador de nuestros hermanos, ¿qué dice que hacía? Él los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. En otras palabras, 24 horas. ¿Leíste eso? ¿Sabías que el diablo, a través de sus demonios, te observa las 24 horas del día? Eso es lo que dice allí. 24 horas vigilándote, vigilándote para ver si te equivocas y pecas. Pero no tienes que vivir con tensión por eso. Es muy fácil ser limpiado inmediatamente si lo reconoces. Lo que aprendemos de esto es que no puedes engañar al diablo. Él te vio hacerlo, te oyó decirlo, y tú finges que no lo hiciste, pero el diablo lo sabe. Y el diablo es tan astuto que a veces incluso puede descubrir tu motivo. El diablo no puede leer tus pensamientos, pero puede detectar la intención observando muchas cosas de tu vida. Y acusa, siempre está esperando para acusar. Piensa en alguien que siempre te está persiguiendo y siempre está tratando de encontrar dónde te equivocas. Ah, hiciste esto. Mira lo que dijiste. Así es el diablo. Pero no tengo por qué estar paranoico ni tenso. No, porque también tengo a Jesús conmigo. Pero déjame repetir esto 1000 veces. Jesús solo puede ayudarte si reconoces tu falta. De lo contrario, no puede ayudarte. En el tribunal, ni siquiera Jesús puede ayudarte a perdonar y a borrar tu pasado, si no reconoces tu falta y si sigues culpando a la otra persona. Esta es una de las obras maestras del diablo. Tú haces algo malo y el diablo se asegura de que no seas perdonado. Te hace seguir acusando a la otra persona diciendo, él lo hizo primero. A veces los esposos y las esposas actúan como niños pequeños, culpándose mutuamente, y de esa manera permanecen sin perdón. El ministerio de 24 horas del diablo en los lugares celestiales se trata de acusar, acusar y acusar. Pero gracias a Dios, hay otro ministerio de 24 horas que ocurre en los lugares celestiales, descrito en Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7 leemos sobre otro ministerio de 24 horas que se está llevando a cabo en los cielos. Y leemos sobre Jesús en Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Pero como Jesús permanece para siempre,
Su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar para siempre. Y esa palabra siempre también significa completamente. Así que tiene dos significados. Es capaz de salvar a una persona completamente. Significa al 100%. A los que por medio de él se acercan a Dios, es decir, a los que reconocen su falta y dicen, Señor, fue mi culpa. No el 99%, sino el 100%. Ellos dicen, lo siento, por favor, perdóname. ¿Y qué hace el Señor? Inmediatamente las vestiduras sucias son quitadas y eres vestido con la justicia de Cristo. Y el versículo continúa diciendo, ya que vive para siempre. ¿Qué significa siempre? Significa 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, para interceder por ellos, es decir, para suplicar por nosotros. Ahora, imagínate esto. Tú haces algo malo y el diablo está ahí de inmediato. Mira a Dios, mira lo que hizo. Y Jesús está también de inmediato diciendo, perdónalo, solo si confiesas tu pecado. Al diablo no le importa si confiesas o no. Él solo acusará y acusará. Pero en el momento en que confiesas y dices, Señor, eso fue mi culpa, por favor, perdóname, Él se atreve a limpiarte y a vestirte con la justicia de Cristo. Y qué maravillosa imagen hay de Zacarías diciendo, Señor, hazlo más glorioso. Así que nuestra tarea, cuando vemos que un creyente se ha arrepentido y se ha vuelto al Señor, es hacerlo más glorioso animándolo. Espero que sepas esto. No le señales las faltas del pasado, porque el diablo hará ese trabajo sin tu ayuda. El diablo no necesita tu ayuda para acusar a alguien. No tienes que andar diciendo, ella es así, él es así. El diablo ya lo está haciendo. ¿Por qué quieres darle la mano al diablo? Hay otra persona con la que puedes unirte. Jesús, que está orando por esa persona. Así que guarda esta imagen en tu mente y recuérdala toda tu vida. Aquí tienes a un creyente que hizo o dijo algo malo. Y ahí está el diablo, inmediatamente acusándolo. Y ahí también está Jesús, inmediatamente orando por él. Porque ha sido honesto y admite su culpa, lo perdona y lo limpia. Y luego estás tú, otro creyente que observa todo esto. Tú observas lo que está pasando y ahora estás tomando una decisión. Escucha con atención. Estás tomando la decisión de unirte al acusador, el diablo, y decir, sí, lo vi, él hizo eso, él hizo aquello, y lo sigues acusando. Te has puesto del lado del diablo. O puedes ponerte del lado de Jesús y decir, Señor, perdónalo. Sí, falló, pero parece arrepentido. Por favor, perdónalo. Hermanos y hermanas, ¿cómo ha sido con ustedes en el pasado cuando han visto a un hermano tropezar? ¿O cuando han visto a alguien fallar? ¿O han visto a su esposo o a su esposa fallar? ¿O a alguien de su casa equivocarse? ¿Qué lado has tomado? ¿El lado del acusador o el del mediador? El intercesor. Estamos tomando uno de los dos lados y no puedes ser indiferente y decir, yo no tomaré ningún lado. Tienes que estar del lado de Jesús. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Si no estás de su lado en este ministerio, estás en el otro lado. Aquí no hay una posición neutral. No puedes decir, bueno, yo tomo una posición neutral. No voy a decir esto ni lo otro. Si no tomas el lado de Cristo, Jesús dijo, estás contra mí. Si no tomas el lado de Jesús de pedir perdón y al perdonar a esa persona intentar hacer algo más glorioso, como dijo Zacarías, póngale también un turbante limpio en la cabeza. Entonces, estás del otro lado. Este es un ministerio que ocurre 24 horas en la presencia de Dios. Está sucediendo todo el tiempo, incluso ahora mismo. Y cuando salgas de aquí, recuerda que vas a un mundo donde este ministerio está en marcha en todas partes. El ministerio de la acusación y el ministerio de la intercesión. Y nosotros estamos en medio, decidiendo a cuál lado unirnos. Y no puedes ser neutral. Si eres neutral, ya estás del lado equivocado. Si te quedas callado, estás del lado del diablo. La única manera de estar del lado de Jesús es decir positivamente, Señor, quiero orar por él. Se equivocó, pero quiero orar por él. Y es muy fácil para nosotros ser misericordiosos con otros porque nosotros mismos nos equivocamos muchas veces.
Tú te has equivocado 1,000,000 de veces y yo también. Entonces, ¿por qué no podemos ser misericordiosos cuando vemos que alguien falla en algún área? Piensa, ¿qué diferencia traerá esto en la atmósfera de tu hogar? Piensa, ¿qué diferencia traerá en la atmósfera de tu iglesia? Si todos en la iglesia deciden que de ahora en adelante van a ponerse del lado de Jesús. Piensa que si tienes una pareja, un esposo o una esposa que no es creyente, tienes que ser aún más misericordioso con él o con ella, porque es una persona que no tiene entendimiento. Si un creyente hace esto, es grave, pero si un incrédulo comete ese error, él no tiene entendimiento. Piensa, cuando un incrédulo hace algo necio o insensato, es como un ciego que cae en una alcantarilla. Ahora, si una persona que es creyente la ve y aún así entra en la alcantarilla, eso es más serio. Si un ciego cae en una alcantarilla o en un hoyo, no puedes culparlo. Pero si alguien que tiene vista lo hace, es una tontería. Por eso, cuando dices que eres creyente y haces algo malo, eso no es menos grave. Es peor que cuando un incrédulo hace lo mismo. El mundo está lleno de personas que suelen estar del lado del diablo, señalando las faltas. Sí, lo vi hacerlo. Siempre buscando errores. Espero que lo que hemos escuchado hoy cambie la manera en que nos acercamos a los creyentes que han fallado o cuando vemos algo malo, especialmente en nuestro hogar. Y si esto puede cambiar tu relación familiar de manera permanente a partir de ahora, habrá valido la pena que vinieras a esta conferencia. Oremos. Mientras inclinamos nuestras cabezas, quiero animarte a que digas, Señor, por favor, recuérdame lo que escuché hoy, cada día de mi vida. Quiero estar en el lado correcto. Quiero estar en el lado donde tú eres el mediador, el intercesor. Siempre quiero estar de tu lado. Y no quiero ser neutral, porque me doy cuenta de que no hay una posición neutral en esta batalla. Si me quedo callado, estoy del lado del diablo. Así que no quiero quedarme callado. Quiero orar por mi pareja. Quiero orar por mis hermanos en la fe. Quiero orar y unirme a ti en este ministerio de intercesión y pedir perdón por las personas. Gracias, Padre. Por favor, ayúdanos a caminar en la luz de la palabra que nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.